Así es que en esta mañana quisiera tocar el tema con ayuda de la palabra de Dios, el tema el pastor y su persona. Y quisiera iniciar leyendo un texto desafiante para nosotros y desafiante en todos los tiempos para aquellos que servimos al Señor. Es el texto que se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versos 24 hasta el 27, que de la Nueva Traducción Viviente leo para ustedes. Dice así: ¿no se dan cuenta? La Biblia Reina Valera dice: ¿no sabéis? Y me permito detenerme en la lectura para hacer esta reflexión, que ese es el problema, que podemos estar sirviendo al Señor y no darnos cuenta de todo lo que está implícito en eso. Así es que dice Pablo: ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren? Que a veces nosotros nos quedamos suficientemente conformes y satisfechos con estar corriendo. Todos decimos: qué bueno que sirvo al Señor. Y él dice: efectivamente todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina y lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Y sigue diciendo el texto: por eso, y aquí Pablo se pone en primera persona y se hace el desafío y el reclamo a sí mismo. Dice: por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Es un texto desafiante. Es un texto que nos vuelve a la realidad, que nada de esto es un juego, mucho menos un show. Mi comentario a esta escritura es el siguiente: lo que no conquistas, pastor, en tu persona, difícilmente lo conquistas en tu ministerio. Lo digo de esta manera: tú no puedes ir más allá de ti mismo. Si vamos a hablar de éxito, todo tu éxito debe comenzar en el gobierno, en el desarrollo de tu propia persona. Así es que, dicho esto de manera introductoria, quisiera pasar a presentarles una lista de lo que yo llamaré para ustedes, pastores y líderes todos, factores en tu persona que repercuten en tu ministerio. Fui alcanzado por el Evangelio en un mes de agosto de 1972. Ya para el 75 estaba a tiempo completo contratado por una iglesia. Mi primera iglesia fue un centro de rehabilitación, una casa de transición. Personas que recibían al Señor pero tenían problemas de adicciones, alcohol, sustancias, etc. Fue nuestro primer pastorado con mi esposa doña Aide. De ahí en adelante, cerca de, 43, 44 años, he visto a tanta gente talentosa sirviendo al Señor y he visto a muchos fracasar, he visto a muchos caer, y por qué no decirlo, yo me encontré en algunas ocasiones en el límite final y en el borde de mi propio camino. Así es que son factores que, claro, que inciden y repercuten en nuestro ministerio. ¿Qué factores son estos? El primero de ellos, tu temperamento.
cómo me ha dado guerra mi temperamento. Nací en Honduras, soy de ascendencia catalana. Los Peñalba llegaron a América en 1857. Y sabe, ese temperamento vino en el paquete de la herencia genética y cómo me ha dado problemas. Me ha dado problemas en mi matrimonio, con mis colegas, amigos, consiervos, hijos espirituales. Por soy un hombre de mecha corta. Con poco tengo y reviento, ¿sí? Y sí, el temperamento puede darte mucho que hacer. ¿Qué puedo decirles del temperamento? Lo siguiente, que el temperamento expresa esencialmente la emocionalidad de las personas. Lo que estoy diciendo es que es como una especie de termostato psicológico y emocional del ser humano. En esto no hay pérdida. Es bien difícil maquillar el temperamento. No acepta maquillaje. Es difícil revestir el temperamento. El temperamento encuentra la manera de desvestirse de cualquier cosa que le ponemos encima y reclama ser él mismo todo el tiempo. Y es interesante este tema porque debemos conocer nuestro temperamento y debemos también conocer las amenazas que conlleva nuestro temperamento. Yo hace 20 años salí de una iglesia donde me amaban. Me amaban. Después del fundador de esa iglesia, creo que fui el siguiente mentor que tuvo esa generación. El fundador estuvo 8 años en esa iglesia, yo estuve 23. ¿Y sabe por qué salí de una manera dramática y que generó muchos dolores y aflicciones? En parte por mi temperamento. Y hace 20 años que salí de esa iglesia confiando en que Dios me daría la oportunidad de continuar en el ministerio. Me di cuenta que podía ser mi mayor enemigo, mi temperamento. Pero sabe, no estoy solo en esto. Si usted mira en retrospectiva su vida y los errores que están en la hoja del antecedente suyo, usted se dará cuenta que su situación no difiere de la mía. Seguramente su temperamento le engañó en algún momento o le sirvió de un motor de alta combustión y usted cometió un error que todavía usted al día de hoy lamenta. Así es que debemos conocer nuestro temperamento, las amenazas que conlleva. Y algo más que vale la pena también dejar bien entendido y bien aceptado esto acerca del temperamento. Y es lo siguiente, que no hay temperamento que sea mejor que otro. No lo hay. En realidad lo que hay es la manera buena o mala de administrar el temperamento. Yo gasté bastante tiempo de mi vida tratando de domar mi temperamento, pero lo que me di cuenta es que lo que tenía que hacer era administrar mi temperamento. Me di cuenta que mi temperamento puede ser gasolina de alto octanaje para cosas buenas. La pasionalidad es una fuerza que le motiva a uno y le hace vencer dificultades, enfrentarse a la adversidad, etc. Así es que piense, pastor, líder, en su temperamento y deje de pensar que usted tiene el mejor o el peor temperamento. Más bien usted enfóquese en que lo importante es la manera buena o mala en que usted va a administrar su temperamento. Así es que este es un factor en la persona del pastor, del líder, que incide en su ministerio. Segundo factor, tu disciplina. Qué importante es la disciplina. Pastores, líderes, alcanzar el éxito en lo que hacemos para Dios es imposible si no estamos seriamente comprometidos con la disciplina. Eso me hace recordar a mi mentor, el reverendo Ed King.
misionero menonita. El reverendo King llamó a un grupo de jóvenes para ser sus discípulos. En ese círculo estaba quien les habla esta mañana. Y yo escuchaba a mis condiscípulos reírse de todos los cuentos y las historias que le daban al reverendo King para no ir a la hora del discipulado. Hablaban de enfermedad o que tenían un examen al día siguiente. Algunos de ellos enterraron a alguna tía, algún primo por allí, y se reían de cómo el pastor King se tragaba cada cuento de ellos. ¿Sabe dónde están esas personas? Probablemente en tierra de nadie, porque se requiere ese compromiso con la disciplina si hemos de lograr algo en lo que hacemos para Dios. Y hay una conexión entre disciplina y voluntad. Tú no puedes lograr la suficiente disciplina si no tienes suficiente voluntad. La voluntad es importante. Trabajar la voluntad, educar la voluntad. La voluntad, amados, es como un músculo que hay que ejercitar. Un músculo que puede ser flácido o puede ser fuerte, dependiendo de cuánto se ejercite. Yo ejercité mi voluntad mal cuando era joven, antes de conocer al Señor. Fui un joven rebelde, impertinente. Mamá no pudo someterme jamás. Papá murió temprano y no tuvo chance de echarme mano. Y me di cuenta que mi voluntad tenía que ser educada. Y qué bueno es encontrar en el camino, no un pastor. Los pastores están en las parroquias, en las iglesias. Qué bueno es encontrar un mentor y un padre espiritual. Yo bendigo la memoria de mi mentor, el reverendo King. Recuerdo el primer consejo. Cuando yo llegué a la iglesia éramos casi los únicos casados nosotros, sin ser viejos, solo es que estábamos casados bien jovencitos, a la edad de 19. Era una iglesia mayormente de jóvenes estudiantes. Y el primer consejo que el pastor King me dio fue este: René, te voy a decir algo. Las mujeres, me dice, no son alfombras para caminar encima de ellas. Nunca lo voy a olvidar. Y es que aunque lo olvidara, ella siempre me lo va a recordar de todas maneras, porque ella también lo escuchó. Y le agradezco a mi mentor que él me ayudó a trabajar con mi voluntad. Le doy un consejo. Probablemente usted tiene un pastor, pero ¿sabe qué? Haga de ese pastor un mentor para usted y aprenda de la mano de ese pastor. Además de la disciplina, también está el tema de la situación familiar. Eso también puede generar conflictos en el ministerio. He visto a demasiados líderes de prestigio en la iglesia con vidas familiares resquebrajadas, donde el grito, la discusión, la ofensa son el pan de cada día. He conocido casos de pastores que después de una terrible discusión se van como si nada y ocupan el púlpito. Se van acostumbrando al desarreglo familiar. Saben, estuve en meses pasados visitando una iglesia que no conocía, aquí cerquita en el San Salvador, Pastor José Luis Blanco, señor mexicano, muy respetable, con una tremenda erudición, una experiencia profesional enorme. Y Pastor Blanco, la experiencia con ustedes, usted, sus hijos, pastores también, fue encontrarme la frescura de una gente que vive en su propia vida familiar lo que le enseñan a sus feligreses. Y como se lo dije, Pastor Blanco, ¿cómo refrescó mi vida eso? Porque infortunadamente hay bastantes pastores con una vida familiar en pedazos y que da vergüenza. También otro comentario que hago al respecto y que pongo en notas para ustedes es este. Todo esto tomado del libro, son frases que literalmente las he tomado del libro y afirmaciones. Asignar el primer lugar al ministerio.
y a la vez permitirse una vida familiar colapsada donde el cónyuge te censura, los hijos no te respetan, es un error de severas consecuencias. Tu primera iglesia está en tu casa y tú tienes que trabajar la vida cristiana en tu casa. Así es que la situación familiar es algo que tenemos que cuidar todo el tiempo. Nosotros con doña Aide estamos casados, van a ser 45 años más. Y bueno, si el Señor no dice otra cosa, vamos a celebrar los 50, pues sí. Vamos a hacer un fiestón y llamar a los amigos. Sí. Hemos luchado, tú lo sabes, Aide, por vivir lo que predicamos. Nos hemos frustrado, nos hemos enojado el uno con el otro a veces, nos hemos resentido. Y después de 45 años aquí estamos y todavía vivimos juntos porque nos agrada, porque nos gusta, porque lo disfrutamos. Pero eso es algo que no te cae como maná sobre la cabeza. Eso es algo que tú construyes en el camino. Así es que no es que esté tan viejo, pero les doy un consejo: trabajen por su vida familiar. Otro factor que incide mucho en nuestro trabajo para el Señor, los hábitos sexuales. La sexualidad, lo digo en mis notas, la sexualidad humana está ligada al estado mental y a la psique de las personas. Si hay algo seguro, es que nuestra conducta sexual va a demostrar, sin lugar a dudas, cuál es nuestro verdadero estado mental, nuestras prácticas, nuestros gustos, las cosas que nos atraen, las cosas que nos generan esa clase de disfrute, solo son la muestra, la manifestación de nuestro estado mental. Aquí hago una declaración que puede resultar asombrosa. No errar alguna vez en el campo de lo sexual, amados, casi entra en lo imposible. No hay nadie, uno solo, que no haya cometido alguna vez algún error en materia del manejo de su sexualidad. Entra casi en el plano de lo imposible. Tanto es esto así que puedo afirmar también que no hay una sola persona completamente emancipada de sus propias ansias sexuales. Es algo con lo que tenemos que trabajar todo el tiempo. ¿Y sabe qué es lo peor que podemos hacer? Uno, esconderlo, o sea, evadirlo. Eso es de lo peor que podemos hacer. Y la otra cosa, esconderlo. De Dios no lo podemos esconder, pero esconderlo de nosotros mismos. Uno se puede hacer tretas a sí mismo y terminar justificando cosas que deben ser traídas delante del Señor. Así es que este es un tema delicado, nuestras ansias sexuales. Y cierro este aspecto de la sexualidad con este comentario. El aspecto anterior, por favor, en pantalla. Tú puedes ser un anciano incluso y aún así tener hábitos sexuales pecaminosos, tener impureza mental y tener prácticas ocultas. Cuando se trata de sexualidad, no hay edad, no hay edad. Puede ser que tú físicamente ya no puedas hacer ciertas cosas, pero mentalmente, en tu sistema de fantasías o en tus gustos de lo que quieres estar pasando frente a tus ojos, obteniendo de ello alguna gratificación sexual, no hay edad. Así que es un tema delicado también, un tema para el que no hay fórmulas más que
Sé claro con Dios todo el tiempo. Y cuéntale a Dios lo que no le cuentas a nadie acerca de ti mismo. Dios, no es que Dios necesite oírlo, Él lo sabe. Es que tú necesitas decirlo, que es lo diferente. Añado otro factor más que tiene una alta incidencia en lo que hacemos para Dios: el manejo financiero. Ese tema del dinero, ¿cómo nos ha dado qué hacer a nosotros los creyentes, los pastores, las iglesias? Ese tema financiero es tan mal manejado que tenemos mala fama a ese respecto. Sobre el manejo financiero hay 3 comentarios que hago. Uno, que el dinero es factor determinante en ese mal llamado corrupción. La corrupción se inicia y termina con el dinero. Cuando no hay dinero, la gente ya no le interesa la corrupción. El dinero es el factor determinante allí. Y esa corrupción que vivimos señalando nosotros los creyentes, esa corrupción también a nosotros nos alcanza. Lo que estoy diciendo es que hay corrupción en todos los ámbitos y que la vida eclesiástica no escapa a los actos de corrupción. Yo he de decir con pena, con vergüenza, que tenemos que mejorar nuestras conductas en lo que se refiere a la administración del dinero. Hay demasiada afición por el dinero. Hay 2 cosas que están matando pastores y líderes hoy día: la afición por la fama y la afición por el dinero. Hoy día se han hecho sinónimos de la bendición. Hoy día estar bendecido es tener dinero, un estilo de vida y tener fama. Yo sinceramente desprecio la fama, prefiero el prestigio. El prestigio y la fama no son lo mismo. Usted puede tener fama y mala fama, o usted puede tener fama y ser solo una cosa de estrellato, como decía el doctor Saldívar. Pero cuando usted tiene prestigio, la gente con respeto piensa acerca de usted. Y mi tercer comentario sobre este tema del dinero es este: un pastor, y atiendan bien, pastores, un pastor que no reporta finanzas, un pastor que no diezma, un pastor que tiene un caos en su economía personal, maneja desastrosamente la economía de la iglesia. Un pastor que no diezma, un pastor que es un desastre en su finanza, no debiera tocar un peso de las economías de la iglesia. Aquí está mi señora. Nuestro primer salario, Polly, fueron 80 lempiras, el equivalente a menos de $4 al mes. Y nosotros administrábamos con honra y con honor esos 80 lempiras. Y le pagábamos a doña Rosa, mi madre, por el espacio que nos permitía ocupar en su casa en esos años. Les estoy hablando porque tenemos la validez moral para hacerlo. Pastor, diezme por el amor del cielo. Sigo adelante. Un par de factores más y cierro. Tus ambiciones, que es vinculante quizá con el tema anterior, tus ambiciones. Las ambiciones personales, amados, pueden volverse antagónicas y desleales con el ministerio. Yo he visto gente que comenzó sirviendo al Señor y terminó en cualquier otro interés.
Pueden ser antagónicas y desleales nuestras ambiciones con el ministerio. Yo creo que tenemos la obligación moral y espiritual de preguntarle a Dios cómo encaja las cosas que queremos con las cosas que hacemos para Dios. Tienen que calzar lo uno con lo otro. Y sería lamentable que nos encontremos por un lado queriendo servir a Dios y por el otro queriendo, movidos por nuestras ambiciones, conseguir cosas, poniéndoles un poco de barniz de cosa espiritual. Lo que estoy diciendo es que a veces importan más nuestras ambiciones que el llamado a servir a Dios. Importan más. Uno de mis hijos espirituales, el mayor de mis hijos espirituales, el pastor Alberto Solórzano, lo vi renunciar a ese green card que es que matarían por la tarjeta de residencia en los Estados Unidos cualquier gente en América Latina, en el mundo. Hizo lo que nunca he visto a nadie hacer. Fue a la embajada americana y les entregó su tarjeta de residencia. El funcionario quedó sorprendido y dice: pero señor, si la gente esto es lo que quiere, se esperan años para tener una y usted viene a devolverla. Y la explicación que él me dio para hacer eso es: pastor, mi vida está aquí a tu lado y voy a estar contigo hasta el último de tus días. ¿Sabe por qué no me he ido de esta iglesia? Porque él no quiere. Recibí residencia española con mi señora. Tuve que mandar una carta bien sentida pidiendo disculpas, porque ya con residencia española y nos íbamos a vivir con mi esposa y desde España iba a dirigir yo la obra. Y él me reclamó y me dijo: ajá, ¿y cómo es que yo entregué mi residencia americana por estar contigo y ahora tú te quieres ir a España? No me fui. Pero ¿sabe qué son estos? Son evidencias de cuando las ambiciones quedan sometidas y subyugadas al interés de Dios, al interés del cielo. Así es que habrá que tener cuidado con esto, pero también aclaro algo, porque el mismo pastor Alberto es un pastor bivocacional, entonces hago esta aclaración. Esto que estoy hablando de las ambiciones que desarreglen nuestro llamado a servir al Señor, estos comentarios no aplican a la situación de pastores bivocacionales que tienen una ocupación secular combinada con su ministerio, porque eso es aceptable en todo sentido. Mi comentario no va dirigido al pastor bivocacional, sino a pastores en cualquier situación que comienzan sirviendo al Señor y terminan detrás de autos, casas, estilos de vida y muchas cosas más, simplemente absorbidos por sus ambiciones, y su ministerio solo es la excusa nada más. Y cierro con esto, número 7, las etapas de vida también es algo que puede incidir mal en nuestro servir al Señor. 2 comentarios apenas sobre nuestras etapas de vida. Hay gente que fracasa por falta de discernimiento, por poca planeación y malas decisiones en la etapa de vida en que se encuentran. No lo saben manejar. Usted tiene que entender en qué etapa de vida usted se encuentra y usted tiene que ordenar eso, planificar eso, gobernar, administrar eso. Aquí está el pastor Rafael Alvarenga. Con Rafa somos contemporáneos. No, error. ¿Dónde estás, Rafa? Pónete de pie, Rafa.
No, Rafa, vos estás más viejo que yo. No, dime. ¿Qué te pasa? Vos estás más viejo. Sí. Con Rafa, cuando estábamos jóvenes, Rafael, me acuerdo allá que el retiro de pastores en Telamar, 400 pastores andábamos. Y hablábamos de cómo queríamos vernos en estos años. ¿Te acuerdas? Las pláticas de sobremesa y en Telamar, y les aconsejábamos a los pastores: planifiquen ese más allá, ordénense, para que cuando lleguen esas etapas todo esté debidamente manejado. Y el comentario final sobre este tema es este: las distintas etapas de vida no solo son cronológicas, también son ministeriales y deben saber manejarse para no tener resultados que lamentar. El doctor Saldívar acertó en su comentario: me interesa el tema generacional en la iglesia, porque en la mayoría de los cambios pastorales se hace por un problema y una crisis. Nosotros en CCI creemos en la generación relevo. Él era un muchacho y Dios me mostró que él sería mi relevo. Cuando lo nombré pastor general de esta iglesia, no quiso y se me quiso revelar y me dijo no. Así en mi cara me dijo que no en una sesión y se tiró al suelo a llorar y me dijo que no. Y le dije, bueno, lo amenacé. No, sí, lo amenacé. Le dije, bueno, ¿sabes por qué Dios subió al proyecto a Aarón, que terminó haciendo una cosa para adorar y el pueblo se enredó todo? Por la cobardía de Moisés. Entonces, por tu cobardía, a saber quién se va a montar en este ministerio y después no me eches a mí la culpa. Lo amenacé. Entonces después, y tuvo que decir que sí, bajo amenaza. Creemos en la generación emergente y yo sé que él y los demás pastores están pensando en esos términos y tenemos que hacerlo. Muy bien. No es mi interés cansarlos. Además, yo hablo pausado y la gente se duerme cuando yo hablo. Pero saben, quiero aprovechar porque a diferencia de Víctor Amador, que agarró 3 veces el tiempo que le tocaba, sí, pero está bien. A mí me quedan unos minutos porque quiero bendecir sus vidas, pastores. Pero no solo por los pastores. ¿Sabe? Aquí hay personas que han sido llamadas al ministerio y están en un jugueteo por años. Que sí, que no, que un pie puesto y que el otro afuera, y que pruebo aquí, que luego para atrás y que para adelante. ¿Sabe qué? Ya déjese de cosas. Si usted sabe que Dios lo ha llamado al ministerio, quiero que venga al altar a consagrarse, porque sabe, el tiempo apremia. La mies es mucha y los obreros pocos. Ya déjese de jugueteo. Si usted siente que Dios lo llama al ministerio, venga y consagre su ministerio. Así es que el altar se abre para pastores y para personas que Dios está llamando al ministerio. Y usted no se pregunte cómo Dios lo va a hacer. Usted dígale sí a Dios. Lo demás corre por cuenta de Él, no por cuenta suya. Así es que el altar se abre para ustedes. Estoy viendo uno de nuestros, mientras van pasando, venga pastor, mientras van pasando. Este es uno de los pastores más recientes de nuestro movimiento, Pastor José Méndez. Él es producto de nuestra labor de plantación de iglesias aquí en el país. Nuestra meta son 400 iglesias en Honduras en el año 2020. ¿Cuántas llevamos ya, pastor? ¿Usted sabe? No, ¿verdad? Sí. Exactamente, pero Sí. arriba de 400. Sí. Lo que quiero decir es, este señor, él ha viajado por muchos países del mundo. Firmas como Ralph Lauren y grandes firmas de modas y cosas así, lo llaman a él
él desde Honduras, para hacer todos los sistemas de gabinetes de esas grandes tiendas en París, Nueva York, Madrid, Londres. Viaja por todo el mundo. Y él tiene mucho que hacer. Y es muy respetado por esas grandes firmas. Es un artista realmente. Pero él sintió que Dios lo llamaba al pastorado. Y está a nivel bivocacional. Y yo lo veo a él como ama la obra y como ama al Señor. Él botó todas las excusas para servir al Señor. Abandone usted la suya. Gracias. Bueno, los que llegaron al altar, un pasito si pueden más adelante, porque veo ya bastante gente detrás de ustedes. Y de preferencia no quisiera que se queden a nivel de pasillo. Para orar, provoquemos la atmósfera en nuestro altar, encendamos nuestro altar. Gracias, Jesús. Suavemente, eso sí, porque hay gente aquí en el altar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dependemos de ti, Señor. Todas mis fuerzas, con todas mis fuerzas, te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser. Hoy te rindo mi ser. Te doy mi corazón. Yo vivo para ti. En cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, sale adentro en mí. Dios haz tu obra en mí. Yo sé que lo que se interpone muchas veces entre el llamado de Dios y nosotros son las cosas que han pasado. Las cosas que han pasado pueden enturbiar la cosa. Y eso nos descalifica. Y el diablo, cómo se especializa en venir a restregarte en la cara cada error. A veces la presión de nuestras insignificancias, nuestras limitaciones. Lo saben, pastores, líderes. Yo vivía allá afuera y vivía para consumir drogas. Viví en comunas hippies, en pecado, en promiscuidad. Aprendí a dormir en las aceras, en los porches de las casas, a robar para comprar drogas y para comer. Y cuando el Señor me llamó ese sábado de agosto de 1972, de en adelante la lucha fue difícil, porque encarar todo lo que yo no era, porque lo que yo era malo más bien, y lo que debía hacer no era.
Pero yo estoy aquí para decirles, pastores, que no hay nada imposible para Dios, que se especializa por llamar lo vil, lo menospreciado, lo que no es, porque Dios no nos llama por nuestras cualidades, Dios no nos llama por nuestras capacidades, por nuestros recursos personales, por nuestras virtudes. Él nos llama porque simplemente le da la gana haberlo hecho. Así es que tú que estás aquí adelante, puede que seas pastor, puede que seas solo alguien que sabe que es llamado a servir al Señor. Te doy un consejo: no te mires a ti mismo, eso no funciona. Mira a Jesús, Él es el que va a completar la obra en ti. Así es que ofrece lo que hay. Si tú no la tienes que ofrecer lo que no hay, lo que hay, eso es lo que Él quiere, y lo que hay es lo que Él quiere usar. Y eso sí, no dejen que ni el diablo ni la gente decida quién eres tú. Dios decide quién eres tú, y Él ya decidió. Él no está en proceso de decidir quién eres tú. Él ya lo decidió. Él está contigo y Él es tu principal promotor. Aleluya. Oh sí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Alza tus manos. Padre, hoy vengo a presentarte algo valiosísimo a tus ojos, Señor. Hombres y mujeres, muchos de ellos ya te sirven, Señor, y otros de sus propias cenizas se levantan y te dicen: Señor, tú eres un Dios de oportunidad, y yo estoy aquí en este altar para decirte que sí, te quiero servir, mi Dios. En el nombre de Jesús bendigo quién eres tú, bendigo tu llamado. Declaro que el Señor abrirá camino bueno para tus pies. Algunos de ustedes Dios les permitió fracasar en algo para poder enrumbarse hacia la agenda y el propósito de Dios. A veces cosas tienen que arruinarse, proyectos, relaciones, escenarios, cosas en las que confiábamos, cosas que nos hacían mostrar un valor que nosotros teníamos, y hasta que quedamos sin valor en lo que a nosotros respecta, es que encontramos el gran valor que tenemos en Él. Te bendigo, mi hermano, te bendigo, mi hermana. Declaro gran bendición para tu llamado. Tú solo estás empezando. La gloria de Dios te espera. La gloria de Dios te espera. Oh, camina aunque no veas que haya sendero. Quizá tú sientas que vas en tierra de nadie, o que estás caminando en un desierto. Quizá te has visto andando como en círculos, sin una ruta, sin mapa, sin brújula, sin nada. Pero he de decirte que el Señor está contigo. Él te llevará a la meta final. Él cumplirá propósito. Y escucha bien:
Tú que dijiste que el tiempo mejor se te pasó, el tiempo mejor es el tiempo que viene. Ese es el mejor tiempo para ti. Te bendigo, bendigo tu ministerio, bendigo tu vida. Aleluya, oh aleluya, exalta su nombre. Aleluya, dale gloria. Aleluya, aleluya, oh aleluya. Gracias, Jesús. Ciertamente viene una temporada de renuevos. Aleluya. Allí donde el Señor te podó, allí viene el renuevo. Aleluya, aleluya, aleluya.